lecciones. No me las enseñaron en la universidad y por eso le puse el título. Las he aprendido en los veintitantos años de experiencia profesional. Justo estaba recordando hace pocos días que en abril del año 97, o sea, hace 25 años, me empecé a involucrar con la gestión de riesgos cuando comencé el trabajo como analista en una calificadora de riesgo en Perú, filial de Fitch Ratings, ¿no? Entonces ya son 25 años de estar cerca de la gestión de riesgos, del análisis de riesgos. Así que, pues, uno no se da cuenta cuando pasan los años, ¿no? Muy bien. A ver, lección número 1. La confianza es el motor de la economía. Entonces, ¿qué nos enseñaron en la universidad? Pues lo pongo así como sobre todo como un aporte. Vamos a verlo como un aporte, como si yo fuese profesor del Ernesto de hace 30 años, cuando ingresé a la universidad, ¿qué le enseñaría? ¿No? Entonces yo le enseñaría esto, ¿no? La confianza es el motor de la economía. Normalmente cuando uno lleva su primer curso de economía, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que a uno le enseñan es, mira, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Y te dicen, si tú eres un vendedor y tú bajas el precio, vas a vender más, ¿no? La gente te va a comprar más, ¿no? Si tú eres un comprador y el precio sube, entonces tú vas a comprar menos, ¿no? Entonces eso es parcialmente cierto, porque detrás de la ley de la oferta y la demanda hay un elemento fundamental que no nos enseñan y que es tan o más importante que el precio. Que sin embargo, ese elemento que se llama confianza no está en la gráfica. Entonces, los que han llevado algún curso de economía probablemente recordarán esta gráfica precio-cantidad, ¿no? Tanto para la oferta, que tiene pendiente positiva, como para la demanda, que tiene pendiente negativa, ¿no? Si sube el precio, tú eres un productor, vas a querer vender más, ¿no? Porque con un precio más alto vas a tener márgenes más altos. Si tú eres un comprador, si el precio sube, vas a comprar menos, ¿no? Entonces, esa ley funciona en la mayor parte de los casos, pero no funciona necesariamente en todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de un ingrediente importante que es la confianza, ¿no? Entonces, eso es como que yo les digo a ustedes, mira, miren, señores, para hacer pan nosotros necesitamos harina. Sí, eso es cierto, pero no es suficiente. Necesitamos un horno, porque por mucha harina que tengamos, si no tenemos un horno, no podemos construir o no podemos fabricar el pan. Entonces, en la economía, por más que el precio baje, por más que el precio sube, no va a mover la oferta y no va a mover la demanda, sino ese elemento confianza, ¿no? Entonces, lo que yo enseñaría es que esta curva funciona sujeto a que exista confianza. Incluso la confianza puede terminar siendo un elemento mucho más importante que el precio y la cantidad. Si no hay confianza, ¿ya? Por más que el productor baje el precio, no le van a comprar más, ¿no? Un banco, imagínate, la gente no le tiene confianza a ese banco. Por más que suba la tasa de captaciones, no va a conseguir captaciones, ¿no? Entonces, esa famosa regla de oferta y demanda, de relación inversa y de relación directa para la demanda, para la oferta entre el precio y cantidad, es parcialmente cierta, ¿no? En el fondo, este elemento de confianza es sumamente importante. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos motivados por la confianza, no por el precio. Sin embargo, en la universidad nos enseña que es el precio. O sea, si tú quieres vender más, baja el precio. Si tú subes el precio, vas a vender menos. O sea, es que no es que eso esté equivocado, está incompleto, simplemente, ¿no? Entonces, el acompañante ideal es la confianza. Yo creo que muchos mercados cambiarían si esto nos enseñasen en la universidad. Los mercados al ganar confianza funcionan mejor,
muchas personas mejorarían sus carreras, ¿no? Porque esto aplica para todo, aplica también para el mercado laboral. Eh, Cuando las personas se ganan la confianza de su jefe, por ejemplo, ¿no? Entonces van a recibir mejor salario, van a recibir ascensos, promociones. Entonces, si esta lección nosotros lo llevásemos en la universidad y el primer día en que nosotros nos enseñan, mira, que esta es la ley de oferta y la demanda, y esto requiere confianza. Si esa fuera la lección completa, yo creo que cambiaría la vida de mucha gente, de mercados, de empresas. Las empresas tendrían más clientes porque se ganarían la confianza de ellos, ¿no? Las personas y sobre todo los emprendedores, ¿no? Yo pues soy emprendedor, como ustedes saben, he pasado por todas las etapas del emprendimiento, ¿no? Ahorita estoy en el proceso de escalamiento, de cómo pues escalar para poder crecer en múltiples idiomas a todo el mundo y todo eso, eh, eh, pero también, o sea, me ha pasado que en mis inicios, como todo emprendedor, ¿no? Uno trabajaba mucho y la cuenta estaba vacía. Eso suele pasar, ¿no? O hacías malos cálculos, o te equivocabas en algunas decisiones y sobrellevabas mucho estrés. O sea, yo he pasado por todo eso, como yo creo que todos los emprendedores han pasado por esas etapas, ¿no? Pero los emprendedores, si entendieran que no todo se limita al precio, y se entendieran que a veces uno tiene que hacer sacrificios para ganar la confianza de los clientes, de los proveedores, de los accionistas, de los colaboradores, ¿no? Incluso hasta de los competidores. Porque a veces, y me ha pasado, los mismos competidores te traen negocios, ¿no? Los mismos competidores. Entonces, la generación de confianza es, sin duda, en mi opinión, el motor de la economía. Es lo que hace que algunas economías se desarrollen mejor que otras, que algunas carreras se desarrollen mejor que otras, que algunos negocios se desarrollen mejor que otras. Y esto, para ustedes que son principalmente del sector financiero, pues es el insumo fundamental, porque la banca tiene dos características, ¿no? O sea, es un negocio, una industria de alto riesgo, pues tiene alto riesgo, por un lado, y por otro lado se basa en la... O sea, un banco que no genera confianza no tiene depositantes. Si no tiene depositantes no puede hacer negocio. Entonces, este elemento de confianza es lo que mueve todo. Incluso, vamos más allá, ¿no? Siguiente argumento. Si hay confianza, el precio puede no bajar, pero puede aumentar la cantidad demandada. O sea, en la enseñanza tradicional de oferta y demanda con estas curvas en la ley de oferta y demanda, si el precio no baja, o sea, si el precio no baja, digamos, en el desplazamiento de esa curva, la cantidad demandada no se eleva, ¿no? Entonces, pero si hay un cambio de confianza, si hay una mejora de confianza, el precio puede subir incluso. O sea, puede subir el precio y eh, eso aumenta la cantidad demandada. Entonces, mucha gente me dice, ¿por qué los iPhones son tan caros? O sea, ¿cómo la gente puede pagar tanto dinero por un teléfono? Es un teléfono que después de un año ya está desactualizado porque salió la nueva versión, ¿no? Y la respuesta es confianza. O sea, el elemento fundamental es confianza. O sea, el que compra un iPhone sabe que está comprando un buen producto y sabe que seguramente ese producto tendrá una garantía internacional y pues hay muchas historias sobre cómo han funcionado las garantías de los iPhones, ¿no? Entonces, en funcionamiento y también en funcionalidad, en operatividad y en funcionalidad. O sea, es un equipo que te va a servir. Tú confías en que te va a servir. Entonces, esa es la primera lección. Muy bien. Segunda lección, y tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Bueno, la segunda cosa que yo he aprendido del mundo empresarial y del mundo económico es que la rentabilidad no puede ser un objetivo. O sea, puede ser, ¿no? Pero sería una forma equivocada de verlo. Entonces, cuando en una organización se plantea la rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio, como uno de los objetivos estratégicos, yo sé que algo no está bien ahí, ¿no?
sea, puede que alcance los objetivos y puede que todo vaya bien, pero yo sé que algo no está bien ahí. Y es en la estructuración de la hoja de ruta estratégica de la organización. Entonces, una organización, eh, primero que nada, tiene que tener bien claro su misión, o sea, lo que hace en el día a día, lo que la organización es y su propósito, ¿no? Entonces, tú tienes la misión que ahí es la plataforma naranja, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hacemos? Para un banco, por ejemplo, la misión puede ser mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque cuando alguien tiene una hipoteca, puede irse a vivir en una casa propia o una casa más grande, o puede tener una casa de playa o una casa de campo. Cuando se compra un auto con crédito, pues mejora su calidad de vida, ¿no? En teoría, ¿no? Hasta que no suba la gasolina. Entonces, entonces, la misión es esa, ¿no? La misión es mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, alguien puede definir su misión así y realmente eso es mucho mejor que decir lo que nosotros hacemos es captar y prestar, ¿no? O sea, ahí no hay romanticismo. Entonces, nuestra misión como banco o banquero puede ser mejorar la calidad de vida de las personas. Nos alegramos cuando las personas construyen una cuenta de ahorros, una cuenta planificada de ahorros, ¿no? Y con esos ahorros pueden pagar la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, eso es mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Luego nos vamos a la visión. O sea, la visión es qué queremos ser como entidad bancaria, ¿no? O sea, como entidad bancaria, ¿a qué aspiramos? ¿No? Y por ese lado pueden haber algunas distorsiones, ¿no? Entonces, así como en las personas existe el ego, ¿no? Que yo quiero ser tal cosa, que yo, pues, quiero ser el mejor boxeador, yo quiero ser el mejor bailarín, yo quiero ser el mejor atleta, el mejor, no sé, lo que sea, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el ego. También pasa en las organizaciones, ¿no? O sea, las organizaciones también se pueden llenar de ego. En la visión, cuando las organizaciones se llenan de ego, quieren ser la mejor en algo, ¿no? Y no se dan cuenta que se están enfocando en ellas. Lo ideal es enfocarse en el cliente. ¿Por qué? Porque eso es lo que origina. Si tú quieres ser el mejor banco, ¿sabes qué? Tú eres el mejor banco gracias a tus clientes. Gracias a que tienes clientes, gracias a los clientes te consideran el mejor banco, ¿no? Pero no, digamos, pero ese es el factor causante. Entonces, enfócate en el factor causante, que es el cliente, ¿no? La semana pasada yo estuve en un restaurante, tal vez lo conozcan en Medellín, se llama El Cielo, el restaurante, ¿no? El chef tiene una estrella Michelin. ¿Y por qué se caracteriza ese restaurante? Porque te vende una experiencia, ¿no? Si alguno de ustedes tiene oportunidad de estar en Medellín, le recomiendo este restaurante porque te hace vivir toda una experiencia, ¿no? Desde que tú llegas en todos los aspectos de tus sentidos, ¿no? No solamente el gusto, el olfato, también la visión, o sea, el tacto, ¿no? O sea, no te voy a contar cómo es esa experiencia por si alguna vez tienes oportunidad. Pero entonces, yo digo, yo regresaría. Pero tú sabes que yo no regresaría porque es el mejor restaurante de Medellín o porque es el mejor restaurante de Colombia, sino yo regresaría porque yo quiero tener esa experiencia, ¿no? Entonces, cuando las organizaciones se enfocan en los clientes y no se enfocan en ellas, ¿no? eh, eh, empiezan a generar ese factor causante de lo que las organizaciones aspiran, ¿ok? Y entonces, finalmente llegamos a los objetivos, porque la visión es en lo que la organización se quiere convertir, pero no se olviden, y esto es muy importante, que la organización se va a convertir en lo que quiere ser gracias a sus clientes, y ahí tiene que estar el enfoque. Y luego nos vamos con los objetivos, ¿no? Los objetivos, que es, ¿qué queremos alcanzar? ¿Cierto? Muy bien. A lo largo de todo esto se desarrolla una estrategia en donde hay un elemento importantísimo que es la ventaja competitiva. O sea, la ventaja competitiva es qué es lo que hace diferente, qué es lo que hace atractivo o atractiva a la organización. Entonces, esa estrategia no puede abandonar la ventaja competitiva, tiene que ir de la mano.
¿Qué es lo que pasa? Cuando el objetivo se enfoca en la rentabilidad, ¿no? Eh, lo he visto en organizaciones, lo he visto, que eso tiende a generar un desajuste en este acoplamiento natural que debe haber entre los valores, que son la base, misión, visión, objetivos, se empieza a generar ese desajuste. Por ejemplo, las organizaciones empiezan a salirse de los valores, ¿no? Empiezan a perder, las personas empiezan a perder los valores. Como el caso de Odebrecht, ellos querían ganar contratos. ¿Para qué? Para ser más rentables. Y se salieron de los valores, ¿no? Un caso de la banca es el caso de Wells Fargo. O sea, Wells Fargo, por tener un objetivo de rentabilidad, puso unas metas que eran casi imposibles de cumplir para que los colaboradores captaran clientes con nuevas cuentas eh, de tarjeta de crédito y nuevas cuentas de ahorros. ¿Y qué pasó? Pues la presión era tan fuerte, ¿no?, que empezaron a generarse fraudes y prácticamente se institucionalizó el fraude. Y se crearon millones de cuentas falsas. Millones. El banco recibió una sanción muy severa por estas prácticas, ¿no? Que pues nació de los colaboradores, y los colaboradores son los que tienen que vivir los valores, ¿no? Entonces, eso suele pasar cuando las organizaciones se enfocan demasiado en la rentabilidad. Se generan estos desajustes. Los desajustes pueden ser con los valores, pueden ser con la misión, pueden ser con la visión, pero se generan desajustes. Por lo general son con los valores, esos desajustes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido? Lo que yo he aprendido es que cuando esos objetivos se basan en generación de confianza, la confianza siempre tiene una consecuencia, que es la rentabilidad. O sea, tú empiezas a analizar los negocios que son rentables. Los negocios que son rentables, en su etapa previa, han generado confianza. O sea, cuando Amazon estaba en sus inicios, ¿no? Entonces yo en esa época compraba libros, ¿no?, por Amazon. Y con libros físicos, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues, los 90s, ¿no? Compraba libros físicos y pues me llegaba de Estados Unidos el paquete, ¿no? Y yo pues lo abría como tal cual niño que abre su regalo de Navidad, con mucha emoción, y pues me dedicaba a comprar libros, de los cuales reconozco que la mayoría no leí. Pero esa era mi debilidad, comprar libros por Amazon, ¿no? Una vez se equivocaron y pues obviamente me generaron una decepción porque se habían equivocado. Yo escribí un correo electrónico pensando que bueno, que no iba a pasar nada, ¿no? Y en un servicio express, ¿no?, de aquella época, creo que fue 24 o 48 horas, me enviaron el producto correcto, ¿no? Y el producto equivocado, pues me dijeron, señor, quédeselo. O sea, y sobre todo las disculpas, digamos, genuinas que ellos mostraron, ¿no? Entonces, y eso me generó confianza. Estamos hablando de la década de los 90. Entonces, si eso se convierte en una práctica, ¿no?, entonces generar confianza, ¿qué implica? Que tarde o temprano esa empresa va a ser tremendamente rentable. ¿Por qué? Porque todo negocio, toda empresa va a tener potencialmente un competidor, ¿no? Potencialmente va a tener un competidor, tarde o temprano. Y cuando aparezca ese competidor, el elemento clave será la confianza. Entonces, ¿cuántos, digamos, centros de comercios electrónicos hay en el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos Amazon hay? ¿Cuántos competidores tienen Amazon, ¿no? Y sin embargo, ¿dónde compras tú? En Amazon, ¿no? Bueno, alguno puede comprar en Alibaba, en otros no, o sea, no pasa nada. Pero la mayoría compra en Amazon. ¿Por qué? ¿Son los únicos? No. ¿Qué es lo que han hecho? Han generado confianza. Ahora, mira qué es lo que pasa. Cuando alguien se enfoca en la rentabilidad, entonces le dice al cliente, bueno, sí, está bien, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué. Bueno, tienes que pagar el segundo envío, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para que no le afecte la rentabilidad porque no quiere asumir ese costo. Entonces, y ahí se equivoca porque eso más bien genera desconfianza.
sea, el cliente tal vez ya no vuelve a comprar, genera desconfianza y, bueno, deja de construir negocios, ¿no? Muy bien. Eso lo vemos mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana hubo una situación en Panamá que en un concierto muy anunciado, el concierto de Marc Anthony, o sea, el cantante no se presentó, ¿no? No salió aduciendo de que pues había tenido una caída por las escaleras y que no estaba en condiciones, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, no lo sé. No voy a poner en duda eso, pero el tema es que eso sucedió cuando ya la gente estaba dentro del estadio, ¿no? O dentro del local, al local lleno, ¿no? Entonces, eh, pues la gente fue por Marc Anthony y ahora pues vamos a ver si a las personas le van a devolver el dinero o no. Eh, y es una gran oportunidad, eso que puede ser una mala noticia para el organizador de espectáculos, puede ser una gran oportunidad de generar confianza, ¿no? Decirle, mira, si tú quieres que te vuelva el dinero, yo te devuelvo el dinero, no pasa nada. Y además te pido disculpas y además te doy un descuento para el siguiente evento, ¿no? Si tú quieres ir al siguiente evento, perfecto, te damos, te hacemos el canje de la entrada, este es el procedimiento, ¿no? Igualmente nos disculpamos. Entonces, ahí hay una oportunidad de generar confianza. Pero si el organizador se cierra en la idea que no va a devolver el dinero porque él incurrió en gastos, o sea, se está enfocando en la rentabilidad, porque tal vez está viendo amenazado su objetivo de rentabilidad. Entonces, hay que ver la rentabilidad como una consecuencia, no como un objetivo, como una consecuencia de haber alcanzado el objetivo. Y el objetivo hay que definirlo adecuadamente. Hay que definir el objetivo para que la consecuencia del objetivo sea la rentabilidad. ¿Okay? Entonces, el objetivo puede ser generar confianza, el objetivo puede ser pues, menor tiempo de respuesta al cliente, el objetivo puede ser mejor puntuación en las encuestas de satisfacción de los clientes, ¿no? Ese tipo de objetivos va a llevar a una mejor rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando nos enfocamos en la rentabilidad, entonces viene reducción de personal, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la rentabilidad, ¿no? Cierre de puntos de atención, ¿para qué? Para llegar a la rentabilidad, ¿no? Reducción de presupuesto en esto y en lo otro, ¿para qué? Para llegar a la rentabilidad. Entonces, ahí digamos, la construcción de una adecuada estrategia se termina trastocando. Entonces, mi recomendación en este aspecto es, no busquen que la rentabilidad sea un objetivo. Busquen que el objetivo sea generar confianza, ¿no? Para lo cual puede tener otro tipo de métricas, otro tipo de enfoques, y la consecuencia de eso será natural. O sea, no conozco una empresa que haya generado confianza y que no sea rentable. Al revés, sí, puede haber empresas rentables que no han generado confianza, ¿no? Por pues, prácticas monopólicas, por lo que sea, ¿no? O sea, puede darse, sí. Pero una empresa que genera confianza, no hay forma que no sea rentable. O sea, no hay forma que un Amazon no sea rentable, no hay forma que un Apple no sea rentable, no hay forma que Google no sea rentable. ¿Cuántos buscadores crees que hay en Internet? ¿Cuántos buscadores? ¿No? Pero ¿por qué Google es el buscador número uno y el favorito? Yo les puedo decir, desde que yo empecé a usar Google, he seguido usando Google hasta ahora. Es decir, ¿por qué? Porque genera confianza. O sea, yo confío en que es una buena ayuda para mis búsquedas. Y yo le doy al buscador la palabra que quiero y me ayuda, ¿no? Claro, detrás de eso hay lo que está en el lado izquierdo, que es toda la estrategia, ¿no? De cómo vamos a aprovechar la ventaja competitiva para generar confianza, ¿no? En los procesos, en la tecnología, en las personas, ¿ok? En la gestión con los proveedores, o sea, todo eso tiene que ser un programa completo de generación de confianza, ¿ok? Entonces, finalmente, resumiendo, lección número 2, si ustedes ven que en los objetivos está ROE de tanto, ROA de tanto, algo no va bien. Y hay un elevado riesgo estratégico de que se trastoque esa estrategia y que se pierda
digamos, el sentido general de la estrategia, ¿no? Y que algo pase. Por ejemplo, ese algo podría ser que los valores se terminen desacoplando de los demás. Podría, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, eso pasa por definir bien los objetivos. Este tema es sumamente importante y se los digo porque yo he revisado planes estratégicos por parte de mi trabajo de muchas organizaciones y yo entiendo que los accionistas tienen un objetivo de rentabilidad y tienen una aspiración que es totalmente legítima, ¿no? Pero este es un tema estratégico. A lo que me refiero es cómo se alcanza esa rentabilidad, no poniendo la rentabilidad como un objetivo, sino pensando en un objetivo que genera confianza y cuya consecuencia va a ser la mejor rentabilidad. ¿Okay? Bien, esa es la lección número 2. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí hay tiempo. Bien, perfecto. Lección número 3. Esta me encanta porque tiene que ver mucho con mi carrera. Yo estudié economía, ingresé a la universidad en el año 1989 y en ese entonces vivíamos una hiperinflación. No, esa no es una inflación como la de ahora, ¿no? O sea, hiperinflación. Entonces yo he vivido la inflación, decidí estudiar economía porque quería entender por qué las economías no funcionaban bien. O sea, la inflación es una enfermedad de la economía. Y yo quería entender cómo funcionaba esta enfermedad. Entonces, me gustó mucho la economía. Ustedes me hablan de economía, yo pues me puedo quedar hablando mucho tiempo. Y, y yo he visto mi propia evolución en el concepto de lo que es el presupuesto nacional, ¿no? El presupuesto nacional es el presupuesto del Estado. ¿Ok? Entonces, con una visión tradicional, mi primera visión, o sea, como yo visioné al presupuesto nacional o al dinero del Estado, ¿no? Es que ese dinero es de todos, ¿no? Esa fue la primera de mi época de estudiante, incluso después de egresado, o sea, yo mantenía esta visión, ¿no? Que es una visión paternalista. Y esta visión está muy generalizada en la sociedad, muy generalizada. O sea, por ejemplo, en estas semanas ustedes están viendo que está subiendo el precio del combustible, ¿no? Yo no me canso de ver en las noticias qué está haciendo el Estado con respecto a eso, qué está haciendo el gobierno con respecto a eso. El gobierno tiene que resolver eso. Eso tiene que resolver individualmente cada uno, ¿no? Porque es algo que afecta, un precio, un determinado precio que sube y que afecta el presupuesto de general de cada una de las personas, ¿no? Algunas tal vez no se afectan, pero por lo general todas las personas están afectadas. Eso lo tienen que resolver las personas. Pero como llevamos una carga de visión paternalista muy fuerte, entonces pensamos que eso tiene que resolver el gobierno. El gobierno. Entonces vemos al gobierno, ¿por qué digo paternalista? Porque lo vemos como un papá, ¿no? Como un papá. Cuando nosotros éramos niños y no teníamos dinero o no teníamos, pues no podíamos hacer muchas cosas, ¿a quién llamábamos? A papá, ¿no? O a la mamá, ¿no? Papá, mamá, que necesito esto, ¿no? Que el profesor me ha dicho que tengo que comprar libros, que me han dicho que tengo que llevar una escuadra, un compás, no sé qué, ¿no? Papá, papá, necesito papá, ¿no? Tengo una necesidad, se la pido al papá, ¿ok? Entonces esa es la visión paternalista. La sociedad tiene una necesidad, ¿se lo pide a quién? Al Estado. Eh, en esa visión paternalista, mucha gente pretende que el Estado resuelva los problemas de toda la sociedad. Y esa es la visión que yo tuve, y pues lo quiero reconocer, durante muchos años, ¿no? O sea, durante muchos años pensé que el Estado tenía que resolver todos o la mayor parte de los problemas de la sociedad. Y que el dinero del Estado era el dinero de todos. Con el tiempo, pues me tocó madurar, me tocó aprender, me tocó dilucidar, razonar y siento que cambié mi visión
de lo que es el dinero del presupuesto nacional, ¿no? Cambió a una visión egoísta, ¿no? Esos nombres son míos, yo les he puesto esos nombres, ¿no? Una visión egoísta. Entonces, la visión egoísta, el presupuesto nacional es el dinero de los contribuyentes. ¿Okay? Ese dinero que está ahí en el Tesoro Nacional y que pues se tiene que distribuir, ¿no? Ese dinero de quién es? De los contribuyentes, porque son los contribuyentes los que a través de sus impuestos han aportado a ese presupuesto. Entonces esa fue mi visión en aquel momento, ¿no? En una segunda etapa de madurez, una visión egoísta. En realidad no está del todo mal ni la primera ni la segunda, ¿no? Pero siento que, pues, gradualmente han ido evolucionando. Por lo menos es como yo pienso ahora. Entonces la visión egoísta es un poco mejor, ¿no? El dinero no es de todos, el dinero es de los contribuyentes, que son los que aportan. Si no hay contribuyentes, no hay presupuesto. Pero empecé a ver algunas tendencias muy liberales de gente que decía, mira, yo no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo roban, ¿no? Y entonces mi dinero, que es mi dinero, yo no quiero que se lo roben unos corruptos, entonces yo no voy a pagar impuestos. O sea, no tengo que pagar impuestos. Es injusto o es ilegítimo que yo pague impuestos, entonces no voy a pagar impuestos porque ese dinero se lo van a robar, lo van a usar mal, pues las razones que sean, ¿no? Entonces, y todavía se mantiene, se escucha mucho de esas voces liberales, ¿no? No pago porque ese dinero va a ir a los bolsillos de ladrones o políticos ladrones, lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a escuchar estos comentarios, empiezo a razonar, ¿no? Mira, si eso fuese así, si los contribuyentes dicen, mira, yo no pago, si yo no pago porque se lo van a robar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no vamos a poder gastar, no vamos a tener recursos para gastar y va a afectar la esencia de la economía. La esencia de la economía es que pasan dos cosas. Es que nosotros tenemos necesidades y tenemos recursos. Eso es lo que pasa en la economía, ¿no? Eso sí me enseñaron en la universidad. Tenemos necesidades, la sociedad, las familias, las personas, tenemos necesidades y tenemos recursos, ¿no? El tema es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Entonces, nosotros tenemos que, como buenos economistas, y esto es difícil, resolver las necesidades, que son infinitas, con recursos finitos. ¿Cómo usamos estos recursos para atender esas necesidades? Bueno, entonces, pero si nos quedamos sin recursos, porque la gente o los contribuyentes dicen yo no voy a pagar porque ese dinero se lo roban, no vamos a poder atender, ¿no? Y en el fondo, probablemente lo que más me gusta de la economía es que la economía busca ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ¿y quiénes necesitan ayuda? Los que necesitan ayuda son los menos privilegiados. O sea, este es un mensaje económico, no es político, pero en la sociedad hay diferentes segmentos socioeconómicos, algunos más privilegiados, otros menos privilegiados. Entonces, en los menos privilegiados están personas que no tienen agua, ¿no? Entonces yo tomé conciencia de esto un día que en Twitter, usted sabe que la gente entra a Twitter a quejarse, ¿no? Y, y yo estaba en Twitter leyendo los comentarios y alguien se estaba quejando de que pues amaneció en Ciudad de Panamá sin agua, ¿no? Y yo tampoco tenía agua, ¿no? O sea, fue un día que la potabilizadora se dañó y pues amanecimos sin agua, ¿no? No hay agua en la ciudad. ¿Cómo puede ser posible? Y alguien comentó y dijo, bueno, me alegra que en Ciudad de Panamá un día al año
no haya agua, ¿no? Porque aquí en Arraiján, ningún día del año hay agua, por la zona donde yo vivo, ¿no? Entonces, no fue un comentario agresivo, ¿no? Entonces, y esas son las cosas que a uno lo dejan pensando, ¿no? O sea, nosotros nos estamos quejando que un día no tenemos agua y hay gente que no tiene agua ninguno de los días. Entonces, ese es el sector menos desfavorecido, porque la falta de agua, cómo hace la gente en pandemia sin agua? ¿No? O sea, la falta de agua no solamente es la falta de un recurso que es vital, ¿no? Para el consumo, para el uso, la limpieza, el aseo, todo eso, sino además que la falta de agua trae enfermedades, ¿ok? Incluso enfermedades que pueden llegar a ser mortales, ¿no? Virus, bacterias que pueden ser fatales. Entonces, hay personas que no tienen los recursos básicos. Hay personas que sí, hay personas que tienen agua, ¿no? Y no solamente tienen agua, sino tienen un plan B, que tienen un tanque propio y pues tienen todo lo demás. Entonces, hay diferentes niveles de necesidades. Si nosotros nos ponemos en una visión egoísta, no vamos a atender las necesidades de esas personas. Y para mí, ese es un punto importante de una decisión económica, ¿no? ¿Cómo atendemos las necesidades, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos? Pero ¿qué necesidades? ¿Vamos a atender la necesidad de el que vive en Ciudad de Panamá y un día no tiene agua? ¿O vamos a atender la necesidad del ciudadano de Arraiján que ningún día del año tiene agua? ¿Cuál de las dos necesidades vamos a atender? Entonces ahí es donde la economía, que es una ciencia social, toma sentido y esos pensamientos y todas esas ideas, después de pensarlas mucho, me llevaron a cambiar mi visión de lo que es el dinero del presupuesto nacional. Si tenemos un dinero, si tenemos recursos, ¿ok? En el presupuesto nacional, ¿qué es lo que eso debe financiar? Y por supuesto que eso debe financiar a toda la sociedad. No nos olvidemos que vivimos en una comunidad. Entonces, si vivimos en una comunidad, no podemos decir, ah, pues ese es mi dinero, porque yo pago esos impuestos, ese es mi dinero, entonces me voy a quedar con ese dinero, ¿no? Y los demás no me importan, porque vivimos en comunidad. Entonces sí nos tiene que importar los demás. ¿Okay? Y cuando después la delincuencia aumenta, entonces ahí sí nos quejamos, ¿no? ¡Ay, que la delincuencia! Entonces hay que partir digamos, de la base en que vivimos en comunidad. Y si vivimos en comunidad, tienen que importarnos, ¿no? El resto de la comunidad. Entonces ahí tienen sentido los impuestos, tiene sentido la redistribución de los ingresos, tiene sentido la atención de las necesidades de las personas menos favorecidas. Y por lo tanto me voy a mi tercera visión, que es la visión social, ¿no? Y es que el presupuesto nacional es el dinero de los que tienen menos recursos. O sea, esta parte, pues yo la he tenido que pensar mucho, ¿no? Para, para generar esta idea y sobre todo para decirla públicamente. El dinero del presupuesto nacional, ¿a dónde debería dirigirse? Primera pregunta. ¿Debería dirigirse a construir, a llevar agua potable al que tiene agua 364 días al año o al que no tiene agua? Bueno, al que no tiene agua. Esos son los de menores recursos. Electricidad, lo mismo. Internet, lo mismo. Servicios sociales, salud, ¿no? Tenemos varios niveles socioeconómicos. Hay personas que tienen un seguro privado. Hay personas que tienen un seguro privado internacional, ¿no? Hay personas que no tienen seguro privado, que tienen seguro estatal. Hay personas que no tienen nada, nada. ¿Ok? Bien, los servicios de salud. Si vamos a gastar en salud, si vamos a tomar dinero del presupuesto nacional para gastar en salud, pregunta, ¿vamos a gastar orientando esos gastos a las necesidades de quién? De los menos favorecidos, de los que no tienen seguro o los que tienen seguro estatal.
porque los que ya tienen seguro privado no necesitan. Si tenemos que poner infraestructura, tenemos que poner veredas. ¿A quién le tenemos que poner veredas? O calles, o construir calles. ¿A quiénes? No a los segmentos, a los niveles socioeconómicos más favorecidos, porque ellos tienen veredas, no necesitan, sino a los que no tienen, que tienen que subir a una montaña para vivir, ¿no? Entonces, los recursos se deben dirigir hacia ellos. Igual en educación. Los sectores más favorecidos tienen escuelas privadas, tienen además muy buenas escuelas privadas, ¿no? Y los sectores menos favorecidos no tienen ni escuelas, o sea, tienen pues unas casitas que se están cayendo por pedazos, ¿no? Que son unas cosas de madera para los que tienen escuela, porque hay unos que ni tienen escuela. Entonces, ¿hacia dónde se deben ir los recursos? No lo vamos a dirigir hacia los recursos de los más favorecidos, sino de los menos favorecidos, ¿ok? Porque los más favorecidos no lo necesitan, ya tienen esas necesidades prácticamente resueltas. Entonces, este es el concepto de fuente de fondos, uso de fondos. ¿De quién son esos fondos? Del que los va a usar. Y ahí yo sentí, cuando me hizo clic, yo sentí, mira, es que el dinero es de los que tienen que usar esos fondos, de quienes deben ser beneficiarios de esos fondos, no de quienes lo generan. En el momento que lo generan y lo aportan al fisco, en ese momento dejó de ser dinero de ellos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son los menos favorecidos. Y ese punto es bien importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un país está en déficit fiscal y se endeuda, ¿se está gastando qué? ¿El dinero de todos? ¿El dinero de los contribuyentes? ¿O el dinero de los que tienen menos recursos? Ajá, ahora ya entendemos que cuando un país está en déficit fiscal y está tomando más deuda, como esa deuda está quitando recursos al presupuesto, porque la deuda se tiene que pagar en algún momento y por lo tanto le está quitando recursos, ¿a quién le está quitando recursos? ¿A todos? ¿A los contribuyentes? ¿O a los que tienen menos recursos? Bueno, a los que tienen menos recursos. Entonces, por eso, digamos, entender esa parte implica poder llevar una política económica mucho más responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se toma deuda, cuando se gasta, por ejemplo, en publicidad estatal, ¿no? En publicidad estatal, que es innecesaria, en mi opinión. Y por no decir otro tipo de gastos, no vamos a decir eso. Pero publicidad estatal, ya. O viajes innecesarios, esas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Se están gastando el dinero que es de los que tienen menos recursos. Es como pasar por la calle y al mendigo que tiene unas cuantas monedas, alguien que pasa por la calle le quita esas monedas. Se lo está quitando al que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque si se gasta en publicidad estatal, se está dejando de gastar en tuberías de agua potable. Se está dejando de gastar en construcción de escuelas, ¿no? Entonces, digamos, esto pasa por pensar el uso de los fondos y sobre todo el uso alternativo, lo que no ha existido, ¿no? El uso alternativo o el costo-oportunidad, como dicen algunos economistas. Bueno, entonces, para llegar a esto yo tengo que pensar mucho, ¿no? Se los pongo de una manera resumida, pero es la realidad, o por lo menos lo que yo pienso que es. El dinero del presupuesto nacional es el dinero de los más pobres. No me gusta usar la palabra pobres ni ricos, porque eso pues confronta, pero si queremos decirlo coloquialmente, el dinero del presupuesto nacional no es de los contribuyentes ni es de todos, es de los más pobres, porque ellos son los merecedores y los beneficiarios de esos recursos. Esa es mi lección número 3. Y nos vamos con la lección número 4. Se me acaba el tiempo. Estas se las expliqué en algún momento cuando hicimos indicadores clave de riesgo de liquidez. Yo se las expliqué, ¿no? La liquidez debe medirse usando varios tramos de plazos. Normalmente en la enseñanza tradicional
nos dijeron que la liquidez corriente es activos corrientes entre pasivos corrientes, eso está en todos los libros de finanzas, ¿no? Lo van a encontrar ustedes. Más que uno o mayor a uno el ratio, pues una empresa líquida, uno es una empresa neutral, menor que uno es una empresa que no es líquida, ¿no? Sin embargo, eso no es tan exacto. Y les puse, cuando conversamos de esto, un ejemplo. Tengo dos empresas, A y B. El ratio de liquidez de la empresa A es 1.25 y el de la empresa B es 0.75. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál empresa es más líquida? Entonces ustedes van a decir, o sea, claro, todos decimos A es más líquida porque tiene un ratio de liquidez mayor. Pero si nosotros no vemos tramos de plazo, si nosotros no vemos plazo, podemos llegar a una conclusión equivocada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese 1.25 de la empresa A viene de dividir 125 entre 100, donde 125 es una cuenta por cobrar, activo corriente, a 6 meses. Y los pasivos corrientes son cuentas por pagar a un mes. Dentro de un mes tiene que pagar 100, pero los 125 lo va a cobrar dentro de 6 meses. Quiere decir que va a haber 5 meses de sufrimiento para esta empresa A. Y me había salido que era líquida, pero tiene 5 meses de sufrimiento. Entonces, la empresa B, por otro lado, tiene un ratio de 0.75. Cualquiera hubiese dicho, esta empresa tiene problemas de liquidez, esta no es una empresa líquida. Pero ¿qué sucede? Que las cuentas, suponiendo que las cuentas por cobrar que conforman los activos corrientes sean a un mes de vencimiento y las cuentas por pagar sean a 6 meses, esta empresa va a tener una buena holgura. No va a estar ajustada, no va a tener a los proveedores llamándoles a cobrar. ¿Por qué? Porque su primer mes cobra 75, sigue cobrando 75, está cobrando 75, pero los 100 los tiene que pagar recién después de 6 meses. Lo que hay que ver en esta empresa es su generación de mediano plazo, su rentabilidad, otros indicadores, pero a diferencia de la empresa que va a estar muy ajustada y el desajuste de liquidez tiene otros colaterales, porque cuando una empresa no está líquida, puede perder el elemento clave que hemos hablado el día de hoy, que es la confianza, ¿no? Entonces, cuando a un proveedor no le pagan a tiempo, cuando a los clientes no les llega el producto a tiempo, porque detrás de eso hay un tema de liquidez, se puede afectar la confianza, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, no necesariamente un mayor ratio de liquidez o un ratio de liquidez mayor que uno implica una adecuada holgura de la liquidez. Por lo tanto, conclusión, medir la liquidez solamente con ratios puede ser insuficiente. Puede ser insuficiente. Es decir, en algunos casos, porque este es un ejemplo, digamos, muy puntual, digo, en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Medir la liquidez, pero apoyarse en digamos, el uso de tramos de plazos, es decir, de 1 o de 0 a 30 días, de 30 a 90 días, de 90 a 180 días, cómo son los vencimientos. Eso es muy importante y como eso no está en los balances, sino en algunos casos, en algunas notas, entonces es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero sí en el análisis financiero deberíamos tenerlo en cuenta por su importancia. Lección número 5. Los créditos, y esto los va a sorprender. Lección número 5. Los créditos no necesariamente estimulan la economía. ¿Qué nos han enseñado tradicionalmente? Tradicionalmente nos han enseñado que un país tiene dos tipos de mecanismos, la política fiscal y la política monetaria, para estimular la economía, ¿no? Bien, eso puede funcionar en la mayor parte de casos, es decir, en la política fiscal el gobierno central gasta mucho, ¿no? Gasta mucho y lleva más dinero a los hogares a través del gasto que ellos hacen, ¿no? Eh, Obviamente es mucho más efectivo cuando en lugar de gasto es inversión y mucho más efectivo cuando es una inversión socialmente rentable como, por ejemplo, infraestructura. Tuberías de agua potable, plantas potabilizadoras, electrificación, eh, este, puentes, carreteras, en fin. Bueno, entonces ese es el primer mecanismo que se llama política fiscal. Existe un segundo mecanismo que es la política monetaria. Entonces, a través de la política monetaria,
el Banco Central o los países que tienen el Banco Central prestan, ¿no? Prestan dinero, le dan créditos a los bancos para que los bancos se los den a los clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que es, digamos, lo que siempre se dice: mira, si la gente recibe crédito, va a gastar más, ¿no? Va a gastar más. Y si gasta más, entonces eso va a reactivar la economía, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no necesariamente porque las personas reciban más crédito se va a reactivar la economía. Pensemos en una empresa. A ver, una empresa, no sé, una empresa, por ejemplo, del sector turismo, ¿no? Un hotel, por ejemplo, un hotel. Entonces, imagínate que si esta empresa recibe un crédito, una línea de crédito, y el banco le dice: mira, tienes una línea de crédito aprobada por $1.000.000, ¿no? Entonces, esta empresa, eh, si es una empresa responsable, no va a usar esa línea si no tiene una forma de pagar ese $1.000.000, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones de inversión se basan en retorno. Y ese retorno tiene que ver con la confianza. ¿Con la confianza de qué? Que si yo invierto en una ampliación de mi hotel, voy a tener más clientes. Y eso no necesariamente se va a dar. Entonces, claro, si la economía está en una senda positiva de crecimiento, es muy probable que sí. Y si la economía está en una senda negativa de crecimiento, es muy probable que no. ¿Qué tiene que ver detrás de todo esto? ¿O qué cosa es importante? Las expectativas. Y las expectativas tienen que ver con los niveles de empleo y los niveles de gasto de las familias. Las familias, ¿cuándo gastan más? Cuando tienen más empleo. ¿Okay? Entonces, para un empresario, o sea, el empresario va a hacer una inversión no porque tiene más líneas de crédito. Si él cree que esa expansión de su negocio no le va a generar más negocio, por mucho crédito que le den, eso no va a reactivar la economía. Por eso la lección dice: no necesariamente estimula la economía. No necesariamente, hay que entender bien eso, ¿no? O sea, ¿por qué se los comento? Porque hay una creencia universal de que, ajá, le damos más crédito a la gente, estimulamos la economía. No. En muchos casos sí funcionará. Créditos a las personas, créditos a las empresas, ¿no? Esos mayores créditos pueden estimular la economía. Pero lo que les quiero decir es que hay una condición fundamental para que los créditos estimulen la economía, y es la generación de confianza. Generación de confianza en el clima de negocios, en el clima, en los aspectos legales. O sea, las empresas quieren estar seguras de que pues les van a respetar las reglas de juego en el aspecto legal y que no les van a cambiar las reglas de juego, ¿no? Y sobre todo confianza en la demanda que van a tener los nuevos productos, los nuevos servicios o los nuevos mercados que sean originados por la inversión que se está haciendo a través de estos créditos. ¿Okay? De lo contrario, si el crédito se usa además como gasto, ya no como inversión, si se usa como gasto, eso podría ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene una capacidad de devolver, puede terminar generando, pues incluso hasta el cierre del negocio, porque una empresa puede quebrar por sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué este tema es importante? Porque muchas veces cuando se quiere estimular la economía, como en las actuales circunstancias, se piensa que pues hay que darle más créditos y que el Estado garantice esos créditos, ¿no? Hay que darle más créditos a las personas. Bueno, esos mayores créditos no necesariamente van a estimular la economía. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy.